Bueno, para saludar al próximo entrevistado, Daniel, vamos a poner un poco en contexto cuál es el propósito de la comunicación telefónica que vamos a tener con el doctor Daniel Sabzai, abogado constitucionalista. El Consejo de la Magistratura ya analiza 27 casos de jueces que están en edad de jubilarse. El organismo elaboró una lista preliminar de jueces que deberían dejar sus cargos por tener más de 75 años. Así lo establece la Constitución, ¿no? Y salió la acordada de la Corte hace 24 horas atrás, así que ya seguramente se deben estar analizando varios casos, ¿no? Servini de Cubría es un caso, un caso de recuadro porque ya está jubilada, tiene 80 años, pero sigue manteniéndose allí en el cargo, ¿no? Doctor Sabzai, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? A la mesa. Bueno, muchas gracias, bienvenido al programa. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, mediante este fallo de mayoría, reconoció el martes las facultades de la Convención Constituyente del 94 y restableció el límite establecido en la Carta Magna de 75 años para ejercer la función judicial. Sí, efectivamente así ha sido y dio vuelta una doctrina anterior que estaba basada en el precedente Fait. Recordemos que el fallo Fait, que tuvo lugar en el 99, fue producto de un amparo que el exministro de la Corte introdujo, entendiendo que esa cláusula era nula, el 99, inciso cuarto, porque no tenía el apoyo de una indicación en la ley que había declarado la necesidad de la reforma, y es la que establece los puntos a reformar. Ahora, en el fallo Schifrin, se da vuelta exactamente ese precedente, y lo que la Corte dice, por el contrario, es que en principio todas las disposiciones de la Constitución son constitucionales, que solamente en casos realmente sumamente contrarios a la soberanía del pueblo, cuando votó luego de una ley declarativa de la necesidad de la reforma, podría llegar a intervenir en la Corte. Caso contrario, nunca podría hacerlo, salvo en meros casos de procedimiento. Así que bueno, a partir de allí, como usted bien decía, los jueces se jubilan a los 75 años, salvo que pidan un nuevo acuerdo, un nuevo nombramiento seguido de un acuerdo del Senado. En esos casos, si consiguen que sea favorable, pueden continuar por 5 años más, renovar ese acuerdo pasados 5 años y así sucesivamente. Así que esta es la disposición. ¿Hay algún ejemplo puntual de esto último que señala Sabzai? Porque la Corte Suprema, por ejemplo, tiene entre los integrantes a la jueza Elena Hayton de Nolasco, que cuenta con un fallo firme de primera instancia a favor para permanecer en el cargo después de cumplir 75 años en este próximo diciembre. Bueno, precisamente ese caso lleva, a mi modo de ver, a una gran asimetría, porque usted tiene por un lado un juez federal que la Corte le aplica una doctrina que lleva a la jubilación a los 75, y por el contrario un fallo de primera instancia que quedó firme porque el gobierno no lo apeló, en donde un miembro o una miembro de la Corte Suprema continúa en funciones. Como podemos ver, no es una situación de gran seguridad jurídica. Ahora, yo estaba viendo que varios de los jueces que llegarían pronto o que ya han llegado a los 75 años habrían interpuesto un amparo que también habría quedado firme. Lo digo en condicional porque no me consta ni cuáles son ni en qué juzgados cayeron esos amparos, así que no lo quiero afirmar. Pero escuché hoy una noticia de ese tipo, como también lo que usted explicaba, en la situación de Servini de Cubría, que en realidad ahora es Servini solo, ¿no? Pero eso no es lo importante, que tiene 80 años y está jubilada, pero que tendría un amparo favorable. Yo no puedo entender cómo puede haber un amparo favorable para alguien que ya está jubilado. Claro. Doctor, buen día, Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto, ¿cómo está? Igualmente, ¿qué dice Daniel? Bien, lo cierto entonces, todas aquellas personas en esta situación que hayan presentado un amparo o que tengan un amparo firme, antes de la resolución de la Corte, ¿cómo quedan? Y bueno, si son fallos que están todavía pendientes, que no son firmes, porque están sujetos a apelación o ya han sido elevados a la Corte, en esos casos es prácticamente seguro que la Corte va a mantener su doctrina, es la que establece en el precedente Schifrin. O sea, que para esos casos es de esperar que se van a jubilar. Para aquellos casos en los cuales, en cambio, el amparo ha sido positivo, porque ha quedado firme en una instancia inferior, bueno, va a ser lo mismo que en el caso de la doctora Hayton, que van a continuar en sus funciones mientras dure su buena
conducta. Claro. Bueno, hay que decir también, porque es importante, que la Corte decidió en su fallo lo siguiente, que todas aquellas personas que cumplan 75 años en esta situación quedarán separadas del cargo, pero si quedan refrendados por el Poder Ejecutivo y por el Senado y por el Poder Ejecutivo, podrán continuar en sus cargos también, ¿no? Bueno, eso es lo que dice precisamente la cláusula constitucional, o sea que la Corte está reafirmando lo que la Constitución dice. No hay ningún caso por ahora en que se haya producido un nuevo nombramiento y un nuevo acuerdo. Tampoco fue necesario, porque no olvidemos que lo que se aplicaba era la doctrina Fait, que declaraba nula esa disposición. ¿Y en su opinión es sabia la Constitución en este sentido? Yo considero que sí, porque me parece que si en todas las demás profesiones, generalmente es a los 65 años o a los 60 años, no veo por qué para los jueces debe ser diferente. Me parece que además se le está dando una salida, porque tiene que ver, y lo dice la Corte, con lo que implica la normalidad para el ejercicio de una función, que de manera elegante está diciendo que a cierta edad hay que ver si una persona todavía es idónea o no, desde el punto de vista de su capacidad física y psíquica. Claro. Entonces, no veo que esté mal, veo que es algo razonable. Puede ser opinable, pero es razonable. La durabilidad pensada, de todas maneras, a una edad muy superior de lo que es lo normal en cualquier otra profesión o cargo, pero que al mismo tiempo está teniendo en cuenta que la vejez llega y que a lo mejor esa persona no puede todavía desempeñarse. Sí. Hay personas que continúan en su nivel de idoneidad más allá de los 75, más allá de los 80. Tal vez exista la posibilidad, por supuesto, por fuera de la Constitución, que en el marco de la instrucción a magistrados o a aquellos que quieran ser magistrados, estas personas puedan volcar toda su sapiencia y toda su experiencia, precisamente, ¿no? Pero sin ninguna duda, además está brindando esa suerte de escapatoria, que es la posibilidad de perseguir una nueva designación y un nuevo acuerdo. No se cierra totalmente el camino. Coincide entonces con lo que dijo el ministro de Justicia Garabano cuando consideró como razonable, ¿no?, la decisión de la Corte y decía que siempre es bueno el recambio en las instituciones. Estoy totalmente de acuerdo, porque mire, en muchas de las mejores justicias del mundo, me refiero a las europeas, caso de Alemania, de Francia, de Italia, los jueces tienen un plazo de duración que es mucho mayor que el de los poderes políticos, pero que tampoco es por toda la vida. Claramente. Doctor Sabzai, le agradecemos mucho por su tiempo. Muchos saludos, ha sido un placer hablar con ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.